Ahí estamos y vamos a buscar en nuestras Biblias, si son tan amables, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Vamos a leer solamente un par de versículos y de ahí vamos a arrancar. Lo vamos a tratar de hacerlo de la manera que a mí me gusta, exegéticamente, es decir, así versículo a versículo, dejando que la Biblia hable, ¿verdad? Vamos a tratar de viajar un poquito en la Biblia, no a todos, ¿verdad? Sino a los principales de los personajes que el pabellón de la fe, que es el capítulo 11, nos menciona, ¿verdad? Porque quedaron escritos allí para nuestra enseñanza, quedaron escritos ahí para que nosotros aprendamos de todo ello. Fíjense que es bonito ver, mis queridos hermanos, que no eran personas perfectas, ¿verdad? Inclusive no eran personas, si se lo puedo decir, no eran mejores que nosotros. La diferencia es que le creyeron a Dios, ¿verdad? Y en esa realmente estamos todos nosotros, ¿verdad? Estamos creyéndole a Dios, aventurándonos, ¿verdad? Entrando a esa aventura de la fe, porque eso es una aventura, ¿verdad? Que tanto así que es una aventura que la Biblia dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿verdad? O sea que la fe la va midiendo día a día, pero al final la conclusión, ¿verdad? Es lo que nos va a decir su familia, va a decir sus hijos, la gente que le conozca, va a narrar la manera como usted vivió la palabra. Ok, vamos a la palabra del Señor. Pongámonos en pie, por favor, para mayor reverencia. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. ¿Lo tenemos todos? Hebreos capítulo 11, versículos del 13 en adelante. Y vamos a leer la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban, ¿qué dice ahí? Una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Versículo 17, por la fe Abraham, gracias a Dios, con la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando, oiga esto, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos agradecerte, por supuesto, la vida que nos das, la salvación tan grande, Señor, la familia y absolutamente todas las bendiciones, Señor. Aún las pruebas, Padre, porque a través de ellas vamos conociendo poco a poco tu poder y vamos conociendo y vamos siendo mejores creyentes cada vez que de la mano contigo, Señor, las atravesamos y salimos victoriosos. Ahora, Dios, te suplicamos que nos hables al corazón. Háblanos, te lo suplicamos, Dios. Enséñanos, Dios, ahora. Queremos aprender de estos grandes hombres que llegaron a tener un tremendo testimonio por su fe, porque su fe estaba puesta en ti, Señor. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Háblanos al corazón, te lo suplicamos, Señor. Háblanos al corazón. Enséñanos, Dios. Espíritu Santo, sé el Maestro. Ministra nuestro corazón, ministra nuestra mente, Señor. Pues aún albergamos dudas, Dios, pero queremos saber, queremos entender el control que tú tienes de todas las cosas. Gracias, Padre, gracias, Señor. En el nombre de Jesús decimos todos, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Bien, hermanos, comenzamos a ver entre todos los personajes que la Biblia ha venido mencionando. Empezamos a ver a Abraham, ¿verdad? El testimonio de Abraham, el testimonio de Sara, y cómo siendo viejos, pues Dios les dio la promesa de que iban a ser padres.
¿verdad? Y no solamente iban a ser padres, sino que iban a ser padres de una gran nación. Y le dio Dios la promesa de que en Abraham y en su descendencia, en la semilla de Abraham, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham, se puede imaginar una persona que a los 75 años le dijeron, vas a ser papá, ¿verdad? Y ya no estábamos en el periodo donde la gente vivía que 800, que 900, ese periodo ya había pasado, ¿verdad? Y si la Biblia enseña, y aún en el Génesis enseña, que ya ellos habían perdido toda esperanza de ser padres, ¿verdad? Inclusive Sara se refiere a Abraham siendo mi señor ya viejo, ¿verdad? Entonces, porque Sara era la estéril, pero Abraham ya estaba viejito. Entonces, ellos se habían dado cuenta que físicamente, ya no solamente por sus impedimentos, ¿verdad?, naturales que tenía Sara, sino que el transcurso del tiempo ya les había jugado la pasada que a todo ser humano le hace llegar, ¿no?, al tiempo donde ya no pueden concebir. Mas sin embargo, Dios le dio la promesa, ¿verdad? Dios le dio la promesa. Pero, y fíjese cómo dice el versículo 13, dice... el 12 dice, por lo cual también de uno, y mire, ese uno se refiere a Abraham, y mire cómo se refiere Hebreos a él, y ese, como dice, ya casi muertos, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Por eso, amado hermano, miren, mientras usted está sembrado en el Señor, esperando en el Señor, no importa nada más, porque quien hace las cosas es Dios. Nosotros alcanzamos a hacer lo posible, ¿verdad? Pero es Dios quien inyecta vida, es Dios quien hace que las puertas se abran, que las puertas se cierran, que los enemigos se vayan, porque a veces tenemos problemas más grandes de nuestras capacidades. Mas sin embargo, si estamos esperando en Dios, mi hermano, usted puede hacerlo confiadamente. Y entonces dice así, mire, el versículo 13. Porque el versículo 13 no es un versículo de derrota, sino que es un versículo donde se nos aclara qué es lo que realmente estos hombres estaban buscando. No era algo terrenal, sino que era algo sobrenatural. Desde el momento en que Abraham pensó que iba a ser, a pesar de no tener hijos, iba a ser padre de una gran nación, a pesar de que no conocía, la tierra donde el Señor le mandaba, a pesar absolutamente de todo eso, y él creyó, él sabía que un poder sobrenatural mayor que ellos iba a traerles algo. Entonces, ellos no estaban esperanzados al algo que Dios les iba a dar, sino que estaban esperanzados a ese ser superior. Y ellos ya todo lo esperaban del cielo, ya no lo esperaban de la tierra. Y eso, amado hermano, eso es lo que nosotros debemos de aprender a hacer. Ya no esperar nada de los hombres, ya no poner nuestra vista en la gente, ni siquiera en sus hijos, ni en su cónyuge, ni en nadie. Ponga sus ojos en Dios. Dios es el que no falla. Cuando usted pone sus ojos en Dios y la familia falla, no es tanto el problema. Si usted pone sus ojos en la familia y la familia le falla, o si sus hijos han puesto sus ojos en usted, pregúntese cuántas veces le hemos fallado a nuestra familia. ¿Cuántas veces a nuestros hijos, cuántas decepciones se han llevado los muchachos de nosotros? Entonces nosotros tenemos que enseñarle en quién deben poner la mirada, para que ellos nos imiten a nosotros. Y entonces dice, oiga esto, y se lo repito, el versículo 13 no es un versículo de derrota, al contrario, es un versículo que nos muestra a dónde estaba el objetivo de esta gente. Dice, conforme a la fe, ¿qué dice ahí? Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino, oiga esto, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mire, hermano, en algún momento en las casas de oración estamos viendo el Evangelio según San Juan. Y entonces cuando el Señor Jesucristo hace relación a Abraham, Isaac y Jacob, y cuando la Biblia dice que Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, ellos que para los hombres estaban muertos, entonces el Señor Jesucristo dice, pues Dios no es un Dios de muertos.
¿verdad? Y entonces hace referencia que dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque en Dios, oiga esto, en Dios todos están vivos. Póngame atención a esto. Todos están vivos. ¿Por qué? Porque Dios los ve donde están. A los creyentes están en su presencia. Los que no creyeron están en condenación, pero Dios los ve. Nosotros no vemos su carne andando aquí, pero Dios sabe dónde están. Dios los ve. Entonces Dios es Dios de todos, porque para Él, pensando en la muerte, en la desaparición absoluta de todo, ese concepto no existe en el alma. No sé si me doy a entender. La carne va a morir. Aún sin embargo, la carne también tiene una solución. ¿Cuál es la solución de la carne? La resurrección. O sea que la muerte no va a morir eternamente, sino que va a ser levantada. ¿Estamos claros con eso? Sea cuerpo de impío o sea cuerpo de creyente, ¿verdad? O mejor dicho, sea cuerpo de impío o sea o cuerpo de pío. ¿Por qué pío o impío? Sin pío santo, ¿sí? ¿Verdad? No es pollito, ¿verdad? Sino que es pío, quiere decir santo, ¿verdad? Entonces, donde el cuerpo va a ser levantado en su tiempo, ¿verdad? Pero Dios sabe dónde están, Dios los ve, Él es omnipresente. Diga conmigo, omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Que Él está en todo lugar. ¿Y cómo sabe dónde está cada uno? Porque Él es omnisciente. Diga conmigo, omnisciente. La omnisciencia es el conocimiento total y anticipado de todas las cosas. Pero quiero decirle algo, no solo es la omnisciencia, sino que Dios dijo para dónde va cada quien. Él sabe perfectamente. Dios no tiene sorpresa. Dios no tiene que preguntarle a nadie. En Edén, cuando dijo, Adán, ¿dónde está? Él ya sabía dónde estaba. Lo que quería es que Adán reaccionara. Entonces, todos estos, dice, conforme la fe murieron todos, es decir, su cuerpo dejó de existir, estos sin haber recibido lo prometido. Vea, por favor, algunos de estos pusieron su pie en la tierra prometida. Algunos lo recibieron, mas sin embargo, no era, según el libro de Hebreos, no era la tierra prometida lo que estos, que señala la carta a los Hebreos, estaban esperando. Como les digo, era de un ser divino, de un ser eterno, no pueden solo esperar cosas temporales. No sé si me doy a entender. Un Dios eterno tiene cosas eternas. ¿Sí? Un Dios eterno tiene vida eterna, comparte vida eterna. Tiene que estar en un lugar que es eterno. Pues estos deseaban ese lugar. Entonces dice, a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Sino, mire, ¿qué dice? Mirándolo de lejos. De lejos. De lejos. Por eso la fe, a mi entender, esa es una locura mía. La fe es como los lentes bifocales, ¿sí? ¿Sabe cuáles son los lentes bifocales? Algunos, ahora con la tecnología ya no se notan cuáles son bifocales, pero antes tenían una rayita que se veía rara, ¿verdad? ¿Para qué? Para que con la parte de arriba yo podía ver hasta allá donde está el hermano Marcos, ¿verdad? Y con la parte de abajo podía ver a mi hermano Bernabé y podía ver lo que tengo aquí enfrente. O sea, para ver de lejos y para ver de cerca. Entonces la fe es como un lente bifocal. ¿Por qué? Porque me sirve ver mi día a día con fe. Esperando aún en las cosas pequeñitas, ¿verdad? Ay, Señor, que no hayan cerrado la tienda, y usted va y no la han cerrado. Ay, aleluya, gracias, Señor, que no haya tráfico. Hasta en eso nos ayuda el Señor. Señor, que esté en verde el semáforo, que esté en verde. Y siempre lo encuentra en rojo, pero esa vez, ¡pum!, verde. Y pasó. Hasta en cositas tan pequeñas es la fe en nuestra mirar, ¿cómo se llama?, corto, inmediato, pero también la fe es tal que nos permite ver de lejos el galardón. O sea que vemos las promesas, el cumplimiento de las promesas diarias y pequeñas sin perder de vista el cumplimiento de la promesa principal, ¿verdad? De la salvación y del galardón que vamos a recibir ahí en el cielo. ¿Estamos claros con eso? ¿Amén? ¿Sí? ¿Amén? Puede preguntar, mi hermano, puede preguntar lo que usted quiera de lo que estamos hablando, por supuesto, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Entonces, dice, mire, mirándolo, ¿qué dice? De lejos.
¿Pero qué dice también? Creyéndolo. Ahora, vamos a hacer una diferencia de lo que es el creer en nuestra tierra al creer en la tierra bíblica. Nosotros creemos, ¿verdad? Y decimos, mucha gente le dice, mira, ¿usted sabe que fumar es malo? Sí, fumar es malo, produce cáncer. Mira, hasta las cajetillas de cigarros dice aquí que fumar produce cáncer, el alcohol produce no sé qué, y hay un montón de cosas, ¿verdad? Que sabemos y que creemos lo que leemos, mas sin embargo, fuman, toman y hacemos tanta cosa que nosotros creemos, sabemos y creemos lo que sabemos que es malo, pero de todas maneras lo hacemos. En cambio, en el tiempo bíblico, creer era vivir lo que uno creía. Era caminar, era tener un convencimiento y llevarlo a la práctica. Entonces dice que lo veían de lejos y vivían creyéndolo. Y tan que vivían creyéndolo, que hacían locuras. ¿Qué locura dice ahí que hacían? Saludándolo, ¿se puede imaginar? Dios, hola Señor, ¿cómo está? Imagínense, comenzamos el culto. Ay, papito lindo, gracias papito lindo. Ya este pastor ya se ve todo loco, ¿verdad? Hacemos locuras. Hacemos, óigame, tantas cosas que la gente dice. ¿Y por qué? Porque nosotros lo creemos, lo vemos por la fe y lo saludamos, ahí está. Y nos sentimos felices aún en medio de alguna dificultad. Nos sentimos felices, ¿por qué? Porque nosotros lo creemos, lo vemos de lejos, lo creemos y hasta lo saludamos y casi lo tocamos. Y dice, y mire esto por favor, y confesando que eran extranjeros y peregrinos, no dice la tierra prometida. Es decir, que sin importar que estuvieran en la tierra prometida, ellos eran dos cosas. Extranjeros, ¿qué quiere decir eso? No pertenecían ahí. Y peregrinos, ¿qué quiere decir? Que iban de paso. ¿A dónde? A su tierra celestial. ¿Estamos claros? Vamos a ver, dice el 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Abraham podía volver a Ur de los Caldeos. Podían regresarse como sea, ¿verdad? Mucha gente viene al Señor, supuestamente, viene al Señor y dan marcha atrás. Por las razones que usted quiera. Y usted puede carnalmente decirle, usted tiene razón en regresarse, usted tiene razón en no querer estar en el Evangelio carnalmente. Pero cuando usted ve estas cosas eternas, estas cosas espirituales, nadie tiene razón de alejarse del Señor. Porque el Señor no falla, los hombres fallamos, el Señor no falla. Entonces dice después, versículo 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. 16, pero anhelaban, oiga esto, una mejor. Esto es celestial. Mi hermano, usted puede tener lo que usted quiera. Y usted puede, ay pastor, a mí me encanta mi vida, ¿verdad? No se apegue tanto, porque hay una mejor. Es con Dios. No se preocupe, ni se deprima tanto si a usted no le gusta lo que pueda estar pasando. No se deprima, porque vamos a algo mejor. Y mire, y Dios puede hacer que las cosas cambien en un santiamén. Lo único que usted tiene que hacer es seguir caminando y esperando. Ahora dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios, mire, no se avergüenza. ¿Por qué Dios no se avergonzaba de ellos? Porque vivían de tal manera, pensando y creyendo en ese lugar celestial. Entonces, cuando usted no piensa en el cielo, cuando usted no piensa en las promesas de Dios, cuando usted dice que es cristiano, ¿verdad? Cristiano dice él, ¿verdad? Dice él que es cristiano, porque viene a la iglesia, porque tiene una Biblia, inclusive porque se viste de azul y blanco. Él dice que es cristiano, pero su manera de vivir, su manera de creer, los valores que tiene, mire, muestran absolutamente todo lo contrario. Y el problema es que el Señor Jesucristo nos estableció una forma de cómo medir las cosas, cómo medir la vida de alguien, la fe de alguien. ¿Cómo dijo el Señor? Exactamente. Por sus frutos
Por sus frutos lo conoceré. Claro, nosotros no somos quienes para juzgarlo, para condenarlo y señalarlo, pero sí para decir, no, este hermano, ¿saben en qué anda? Yo no quiero andar, no quiero porque las cosas se pegan, hermano. Se pegan. El desánimo, mire, es más fácil que lo desanimen a que lo animen. Eso se lo aseguro. Y si usted se va a la... ¿Y qué te pasa? Y usted, el tipo ya decidió estar desanimado, porque hay quienes están deprimidos por convicción, ¿verdad? Yo así quiero estar, no me digas nada. Y por más que usted quiera, y de repente le empieza a dar razones de su depresión, y hasta lo va a convencer. Tenés razón, fíjate. Realmente, no, hombre, y entonces ya va usted buscando el mismo lado. No, entonces usted puede determinar si él está creyendo, si él lo está viendo, si él lo está saludando, si él se considera extranjero y peregrino en esta tierra. Yo soy extranjero y peregrino en esta tierra, y no porque vivo en El Salvador, hablo del mundo entero. Nosotros, nuestro destino es el cielo. Entonces, de eso debemos de estar enamorados. Y entonces dice, pero es lo que quiero enseñarme, por lo cual Dios, ¿qué dice? No se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Vamos a ver, ¿por qué no se avergüenza? Pero anhelaban, o sea que le habían creído lo que él había ofrecido y lo anhelaban. Por ejemplo, si usted le dice a los que tienen niños pequeños, Ivancito, por ejemplo, usted le dice, mañana tu papá va a traer un helicóptero de verdad. Ay, Ivancito, está allí, ¿verdad? Y no tengo casco y me hace falta tal cosa. Y ahí va a estar, ¿verdad? Esperando que el papá descienda del cielo con el helicóptero. Dígaselo a los más grandes. ¿El qué, papá? ¿Un helicóptero? Mamá, mira ahí que le diste a papá, ¿verdad? No, entonces, si nosotros, por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos que ser como niños, creerle a Dios como niño, aunque las cosas parezcan que no se van a dar, si Dios promete que se van a dar, y así tenemos que esperarlo. Entonces, cuando tenemos esa actitud, dice la Biblia, y póngame atención a esto porque esto es muy importante, Dios no se avergüenza. Y si dice que no se avergüenza, quiere decir que hay una actitud que sí avergüenza a Dios, de tal manera que cuando dice mi Dios, dice el Señor. Cuando de repente vamos en la calle y vamos platicando con una persona que queremos causarle buena impresión y de repente vemos a un amigo mal hablado, mal no sé qué, ¿verdad? Y no queremos que nos vea porque de repente, fulano y la gran palabrota, ¿verdad? Y usted está queriendo, ¿cómo se llama? Hablar con respeto con esta persona. ¿Qué hace usted? Va viendo cómo se va apartando, ¿verdad? Porque en verdad da vergüenza la actitud de ciertas personas. Entonces, cuando a Dios no le creemos, según lo que dice aquí, Dios se avergüenza de llamarse nuestro Dios. ¿Cuántas cosas usted duda, mi hermano? Por eso aquello de que si me confesaras delante de los hombres, ¿verdad? Yo te confesaré delante de mi Padre. Es decir, que si tú te avergüenzas de mí, a mí me va a dar vergüenza delante del Padre decir, este es nacido de nuevo, porque no va a ser nacido de nuevo. Porque el nacido de nuevo jamás se avergüenza de su fe. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Entonces dice, porque les ha preparado una ciudad, versículo 17. Por la fe, vuelve con Abraham. Cuando fue, ¿qué dice ahí? Mire hermano, qué cosa más difícil. Cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac te será llamada ¿el qué? Vamos a buscar el episodio y vamos a ir, por favor, vamos a ir a Génesis 22, versículo 1. Ayúdenme ahí, mi hermano. Génesis 22, 1. ¿Se puede imaginar? 75 años vas a ser papá. Aleluya. De Sara vas a ser papá. A los 100 fue padre. Dice así, mire.
Aconteció después de estas cosas que probó, mire qué dice ahí, ¿probó qué? ¿Quién? Dios a Abraham. Allí no hay duda. ¿Cómo decimos que no? Y le dijo, Abraham, él le respondió, heme aquí, claro, heme aquí, estaba contento. ¿Por qué? Porque el viejito era papá. No era el abuelo, era el papá, ¿sí? Y entonces él contestó, heme aquí, y dijo, toma ahora, oiga esto, tu hijo. Y mire Dios, voy a ocupar algo, ojalá que no se ofenda el Señor, hasta con sarcasmo. Con así. Tu único. No le dijo, tráeme uno de tus hijos. Tu único. Isaac, a quien amas. O sea, le recalcó que le estaba pidiendo no algo importante, le estaba pidiendo lo mejor que Abraham tenía. Ay, no, pastor, es que yo no puedo llegar. Ay, no, pastor, es que no puedo servir. Ay, no, pastor, por esto, por lo otro, por esto, por lo otro. Y entonces le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Y mire, porque hasta ahí, vete a la tierra de Moriah, ok, me voy a llevar, muchacho, yo me lo llevo. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es decir, mátalo y quémalo. Ofrécelo, entrégalo, devuélvemelo. Pastor, esto es mío, mío, mío. Mi bendición, mi Dios, mi no sé qué, mi no sé cuándo. Y Dios dice, ¿cuál mío? A ver, véngase todo de regreso. Y dijo, vamos al 3, dice, y Abraham se levantó. Mire, ahí no dice, no le digo nada a Abraham. Moisés y le reclama. ¿Qué? Pero era Abraham. Y dijo, y Abraham se levantó muy de mañana. Y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. ¿Se puede imaginar? Y los pedazos y pensar, esto va a quemar el cuerpo de mi hijo. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿A dónde le dijo que fuera? Regresemos. Moriah, el monte Moriah. Ya le voy a explicar algo. Vamos al 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos. O sea, ¿cuánto tiempo habían caminado? 3 días. ¿Qué cree que iba pensando Abraham? Le aseguro que no iba muy platicón Abraham. Y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué dice? Y adoraremos y volveremos a vosotros. Primero no sabía cómo se los iba a explicar a los siervos. No sabía que los siervos iban a actuar, porque le aseguro que si eran siervos de Abraham, esos hombres también amaban al muchacho. Ya no era un niño, ya no era un bebecito, ya estaba grandecito. 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. O sea, todavía lo puso a cargar al niño, la leña. Sigamos, 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Tan chulo el niño. Sigamos. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, ese viejito ya no lloraba porque, si solo de pensarlo, hermanos. 9. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y mire, y ató a Isaac su hijo. Ahí no dice la Biblia que Isaac se le resistió. Y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Se puede imaginar? Papi, ¿qué estás haciendo, papá? ¿Por qué? Papá. Sigamos, 10.
Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Él agarró el cuchillo, él extendió, él iba a hacer el movimiento. Yo no sé qué había, bueno, Hebreos sí nos habla, qué había en la mente de Abraham. Ya vamos a verlo. Y dice, y extendió su mano, y dice el 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Mire, desde el cielo le dijo, desde el cielo, ¿por qué? Porque si el ángel se tarda más, Abraham mata al muchacho. El problema no era que lo matara, porque Dios lo podía revivir, sino que Abraham iba a guardar esa imagen en su mente de degollar a su propio hijo. Y desde allá le dijo, el ángel no alcanzaba a llegar, Abraham, detente. O sea que Abraham en su corazón mató a su hijo. No sé cómo. Y dice, y dijo Abraham, Abraham, regresemos, 11. Él respondió, heme aquí, 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto, mire, no me rehusaste tu hijo, tu único. Vea esto por favor, que Abraham sí tenía sus prioridades bien establecidas. Amaba a su hijo, pero primero era Dios. 13. Dígame. Correcto, correcto. Si la promesa, el hermano dice que no conocía al primero de los hijos de Abraham que tuvo con Agar. Entonces, sí lo reconocía como hijo, de tal manera que Dios le dio promesas y se cumplieron las promesas. Por eso el pueblo árabe es como es tan fuerte. Pero la promesa es que de Sara te voy a dar descendencia. Entonces no estaban hablando de ¿cómo se llama? Del hijo de Agar, sino que estaban hablando de Isaac, y por eso a Isaac iban a matar, y no había oportunidad de que la descendencia viniera, la descendencia que iba a bendecir a todo el mundo, viniera de alguien más que no fuera Isaac. Por eso es que le dice, tu único. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, que es Yahvé Iré o Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. De más está profundizar lo que Abraham sintió. De más está señalar o subrayar la manera como Abraham había creído. Por eso es que la carta de los Romanos llama a Abraham, dice que Abraham se le nombró amigo de Dios porque le creyó a Dios. Ahora regresemos al versículo 1. Ahí estamos, Génesis 22:1. Porque el lugar, y esto lo quiero resaltar, porque estamos hablando de la fe, ¿verdad? La fe. Nosotros creemos, dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Certeza y convicción. ¿De qué? De las promesas de Dios. Es decir, que yo tengo seguridad de la palabra de Dios, seguridad de lo que Dios va a cumplir. O sea, mi seguridad está en algo que no depende de mí. Mi seguridad está en alguien que no soy yo. Mi seguridad está en algo donde yo no puedo hacer nada. Allí está mi fe. Parece ridículo. En palabras mundanas es estúpido. ¿Cómo vas a confiar en ese si no sabes? Con Dios sabemos, pero no podemos agregar más de lo que Dios agrega. Dios tiene ya un plan perfecto. Entonces, pero vea qué tan perfecto. Versículo 2. 2. Ahí el del 1 dice que lo probó, ¿verdad? Pero el versículo 2 dice, Dios había...
No, hombre, estamos en Génesis. Vamos a Génesis 22:1. Génesis. ¿Alguien lo tiene? 1 y 2, léame. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ok. Lo manda a tierra de Moriah. Y para que vea usted el plan perfecto de Dios, ¿dónde queda el monte Moriah? En el monte Moriah está enfrente del monte de Sión. El monte Moriah está enfrente del monte de Sión. Y en la planicie que hay entre los dos, se construyó el tabernáculo, el templo. En esa misma planicie y en una de las faldas del monte Moriah está el monte, el que nosotros todos lo conocemos como el Gólgota. El lugar, oiga bien, el lugar donde el Hijo realmente fue sacrificado. Dios llevó a Abraham a ese lugar como un tipo de lo que Dios mismo iba a hacer muchísimos años después. Abraham, cuando el momento que iba a degollar a su hijo, Dios le dijo: no lo mates. Pero cuando Jesucristo fue levantado en la cruz, nadie le podía decir al Señor: no lo mates. Pero Él, Dios mismo, permitió la muerte de su Hijo para nuestra salvación. Vea que lo mandó allí pensando en lo que iba a pasar después. Lo mandó allí a Abraham y a Isaac, en el lugar donde Cristo iba a morir muchos años después por nosotros. Nada de lo que hace el Señor, oiga esto, nada de lo que hace el Señor es inventado, se lo saca de la manga. Todo está fríamente calculado. Todo. Las cosas que nos pasan a nosotros, todo está detallado por Dios. Todo está calculado por Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Si Dios tiene todo calculado, pues yo tengo que confiar en ese Dios que todo lo tiene ya hecho, todo lo tiene determinado. Un predicador dice que para Dios el futuro es historia, dice el predicador, y tiene toda la razón, porque Dios ya lo tiene hecho absolutamente todo. Y por eso, mi querida iglesia, nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Por eso es que la carta a los Hebreos, y de una manera muy especial el capítulo 11, es una joya para nosotros. Porque nos muestra cómo Dios ha actuado. Y estos hombres alcanzaron buen testimonio porque le creyeron al que todo lo puede, al que todo lo planifica y al que todo lo realiza. Ese es nuestro Dios, de quien usted debe depender. Si no depende de Dios, mi querido hermano, aflíjase. Si no depende de Dios, mi hermano, usted, truénese los dedos, cómase las uñas, engorde de la aflicción, ¿verdad?, de la ansiedad. Pero si le cree a Dios, dele tiempo a sus uñas, hombre, ya déjelas. Déjese tranquilo, porque todo está en el control de Dios. Amén. Ahora, sigamos. Dice después: cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. O sea, la esperanza de la multiplicación del pueblo se le iba. Y habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19. Estamos en Hebreos 11, 19. Pensando, oiga esto, y esto es lo que Abraham pensaba cuando en los 3 días que llevaba a su hijo hacia el monte Moriah,
cuando llevaba la leña, cuando construyó el altar, cuando amarró a su hijo sobre la leña, cuando tomó la daga y cuando le tomó la cabecita para degollarlo. ¿Ves esto? Mire, degollar es a su hijo. Él pensaba esto, dice, versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Una vez en El Salvador, iba con Mario, con el mayor de mis varones, íbamos en bicicleta, y entonces íbamos sobre una calle, Boulevard Universitario se llama, que tiene un alto que es peligroso. Yo le dije, mira hijo, antes de llegar allá, una cuadra antes te detenes, porque era súper transitado y los buses iban rapidísimo. Y entonces íbamos a la par y de repente comienza a pedalear el muchacho y comienza a pedalear. Y entonces comienzo yo, espérate, hijo, detenete hermano, mire, y se cruzó y es una cruz calle, una cosa tan peligrosa y se atravesó. Mire hermano, y cada vez que me acuerdo, yo grité. Porque yo pensé que mi hijo se había muerto. Porque era una cosa tan imposible que atravesar esa calle sin que vinieran buses. Y se la atravesó. Yo grité. Y lo veo atravesarse toda la calle. Y se estacionó y se detuvo en la otra acera. ¿Qué te pasa? Me dijo, mire, allí yo entiendo a Abraham. Dios me devolvió mi muchacho. Abraham pensaba, él quiere que se lo entregue, pero Dios me ha dicho que este es el muchacho del cual me va a dar una gran descendencia. Si se muere ya no va a haber descendencia y Dios ya no va a cumplir su promesa. Entonces Dios va a hacer lo que necesario, lo que sea para cumplir su palabra. Entonces si lo degollo, si yo lo mato, si yo lo ofrezco, lo que Dios va a hacer es que lo va a levantar de los muertos y le va a decir, bueno Abraham, lo hiciste bien, aquí está tu hijo de regreso. Por eso es que Abraham pudo hacerlo. Nadie quiere perder un hijo, nadie quiere ver a su hijo muerto, nadie quiere ver a su hijo mal. Pero Abraham había confiado ciegamente en Dios. ¿Y esto qué tiene que ver? No sé si Dios algún día le va a pedir que su hijo, por ejemplo, cuando usted sabe que su hijo va a ser pastor. Ay, hermano. Yo siempre, todavía no ha pasado, pues, pero yo tengo una especie de don, algo raro. Y hasta la fecha no he fallado. Y ahí pueden preguntarle a mi esposa. De todas las personas, y no evitas en el Señor las personas, y recibiendo a Cristo platicamos. Cuando yo le he dicho a mi esposa, mira, él va a ser pastor. Hasta la fecha. No hay ni una persona del cual yo haya dicho, él va a ser pastor, que no sea pastor. Y eso lo vengo sintiendo desde hace mucho con cualquiera de los varones, pero ya sé. Entonces me alegro en el espíritu, pero en la carne, porque va a sufrir por lo especial de la grey. El mundo no es el problema. Pero estoy orando por él, porque lo haga un pastor muy sabio. Él es muy paciente, pero además de paciente, que Dios lo haga muy sabio. Me siento ya él a platicar las cosas, cómo hablar con las personas, a qué cosas no darle importancia, aun cuando las personas hablan, a qué cosas ni hay que volverlas a ver, porque no vale la pena. Así, no vale la pena, para que no sufra, pero yo sé que esto se camina y se crece sufriendo. Entonces, pero Dios así, Abraham pensaba que Dios se lo iba a devolver. Ahora, sigamos. Dice, volvió a recibir, versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto de cosas venideras. Oiga eso. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. A los dos muchachos, él no sabía
Sus ojos no podían ver lo que iba a pasar, pero los bendijo. Sigamos caminando para poder avanzar. Versículo 21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Aquí sí quisiera que viéramos algo bien importante. José tenía 2 hijos egipcios, hijos que nacieron en Egipto. Manasés y Efraín. El mayor era Manasés, el primogénito era Manasés, el menor era Efraín. Cuando Jacob oró por ellos, por los hijos de José, siempre se ponía la mano derecha sobre el primogénito y la izquierda sobre los demás. Entonces, José se los puso en orden correcto, para que pusiese las manos sobre Manasés, la mano derecha sobre Manasés y la izquierda sobre Efraín. Pero vino y cruzó las manos. Y le dijo, no, padre, no es así. Él es el mayor, yo lo sé, hijo. Pero el menor será más grande que el mayor. Y así fue. Efraín, de hecho, es la tribu más grande de Israel. Una de las tribus más poderosas de Israel. Entonces, vea cómo Dios, cuando Él lo desea, aún se lo revela a sus siervos lo que Él ya tiene planificado hacer. ¿Y por qué estamos viendo todas estas cosas, pastor? Porque este capítulo 11, ¿de qué habla, hermano? De la fe. Y yo le estoy dando insumos. Yo le estoy dando provisión para que usted tenga de dónde agarrarse de la fe. ¿Por qué creerle a Dios? Ahora sigamos. Versículo 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Se puede imaginar? Quien introdujo a Israel a Egipto fue José. ¿Se recuerda toda la historia de José? ¿Verdad? Y cómo él llegó y cómo todo lo que tuvo que pasar para poder llegar a ser el primero después de Faraón. Y cómo Israel pudo pasar una hambruna que había en la tierra porque José se lo llevó. Se llevó a su padre y a todo el pueblo. Entraron 70 personas, ¿verdad? Y los mandaron a la tierra de Gosén. Pero ellos vivieron ahí 300, si no me equivoco, 330 años. Y José sabía que iban a salir de allí. José no quería que sus huesos quedaran en Egipto. Y entonces les dijo, cuando se vayan, porque se van a ir, se llevan mis huesitos. Y eso José lo hizo por la fe. Dios tuvo cuidado hasta de los huesos de José. ¿Y usted cree que lo va a descuidar a usted? A este tiempo Jesucristo no había muerto por nosotros. Nosotros ya fuimos lavados con la sangre de Cristo. ¿Usted cree que lo salvó para dejarlo perder? Olvídese. No, hombre. Y después dice, mire, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, oiga esto, fue escondido por sus padres, ¿cuánto tiempo? Se recuerda que iban a matar a todos los niños, mataron a todos los niños. Entonces, dice, pero aquí dice algo bien raro, dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque le vieron niño, mire, hermoso y no temieron el decreto del rey. Óigame. O sea que dice, no, este mi hijo está fellito, que lo mate el rey. ¿Ah? ¿Usted cree que se refería a belleza? ¿O es que vieron algo especial? A eso se refiere. ¿Quién? Dígame, ¿quién ve? De hecho, mire, casi todos los recién nacidos, pues decir, ay, qué chulo, no, son raros, están inflamaditos, están arrugaditos, vea, una vez nació todo así, ya después a los 3 días ya estaba bien bonito, pero ellos lo vieron
vieron la luz que había en él, por decir algo, pues. Y tanto se arriesgaron que lo tuvieron escondido 3 meses. Usted conoce el resto de la historia. Dice, porque le vieron hermoso y no temieron el decreto del rey. Versículo 24, por la fe Moisés, ya grande, oiga esto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Usted recuerda la historia al final, cuando prácticamente era la sobrina de Faraón, recogió a Moisés de las aguas, buscó una mujer que se lo criara. Y la hermanita, la misma hermana de Moisés, había seguido todo el rumbo de Moisés en el río, y entonces ella salió al paso y le dijo, señora, yo conozco a alguien que lo puede hacer. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Moisés, y mire el plan de Dios, mire la planificación de Dios. Moisés regresó a su casa con beca, con manutención de parte de Faraón. Ya cuando estuvo grandecito, entonces, oiga esto, entonces lo regresaron para el faraón, para ser educado no como esclavo, sino como príncipe, porque Moisés iba a liberar, iba a ser instrumento para que Dios liberara a su pueblo. Mire, Dios nos prepara, Dios tiene todo, óigame, todo. ¿Qué iba a saber yo que Dios me iba a mandar al seminario y me hizo estar en esas catacumbas porque estaba abajo 4 años para que este día yo estuviera frente a usted enseñándole a usted? Dios tiene la provisión para absolutamente para todo. Por eso es que cuando usted no le cree a Dios, Dios se decepciona. Óigame, y no solo se decepciona, Dios, ya vimos que hace, se avergüenza. Es que yo sé, pero es que no andamos por vista. No andamos por vista. Sigamos, por favor. Por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, porque sí había pecado en Egipto. Uno de los pecados más grandes que había ahí es la idolatría, teniendo por mayores riquezas, oiga esto, y qué bueno fuera que tuviéramos una pequeña dosis de esto, teniendo por mayores riquezas. Mire, ¿sabe qué es el vituperio? La vergüenza pública. No solo vergüenza pública de Cristo, que los tesoros de los egipcios. Mire, Egipto en ese tiempo, antes de las plagas, era la nación más fuerte que se conocía, era la nación más rica que se conocía. Y entonces dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en qué? Si usted pierde de vista eso, mi querido hermano, el galardón, la salvación, la premiación en el cielo, la presencia de Dios, y usted comienza solamente a ver las cosas que alcanza a ver, el servicio en la iglesia, los hermanos y esto y los, son cosas del Señor, son cosas cristianas, pero usted tiene que mantener su vista al fin último, a lo alto, a lo verdaderamente grande. ¿Por qué? Porque aquí todas las iglesias, todos los hermanos, todos cometemos errores, a veces venimos contentos, a veces venimos enojados, a veces venimos con todo el deseo de servir, a veces queremos recargar en otros el trabajo, etcétera, etcétera. Y si usted viene con su vista puesta en los hermanos y en las cosas que ve, toca, usted se va a ir decepcionando y probablemente va a dar la vuelta y míreme, se va a ir. ¿Cuántos cristianos dicen yo ya no quiero nada con el evangelio? ¿Y por qué? Porque son todos unos hipócritas. Tiene razón. Eso es verdad. Comenzando por este que tiene enfrente. No dígame. Sí, porque no somos, venimos a hablar del perfecto. Oiga bien. Y al hablar del perfecto, oiga esto, al hablar del perfecto, pareciera que nosotros presumimos de perfección. Al hablar de cómo se hacen las cosas, cómo dice Dios que se hacen las cosas, pareciera que nosotros ya podemos hacer y hacemos las cosas como Dios manda. Pero tenemos errores. No es así.
Entonces su mirada tiene que estar puesta ¿dónde? En el galardón. ¿A dónde? En el galardón. Sigamos por favor rapidito. Y dice 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. No. Como viendo al invisible. ¿Cuál es la característica de lo invisible? Que no se ve. Que no se puede ver. Pero nosotros por fe nos mantenemos como viendo. Cuando usted lee su Biblia, mire hermano, y usted tiene fe que verdaderamente es la palabra de Dios, es como que Dios le esté hablando directamente. Y si usted la cree, hermano, así, si usted se mete a eso, usted va a comenzar a tener un estilo de vida y unos episodios en su lectura bíblica que va a ser increíble, que la televisión se va a quedar pachita, hermano. Sigamos, por favor. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Mire, ¿por qué por la fe? ¿Alguien se recuerda qué plaga fue esa? Correcto, pero esa fue la plaga número 10, la última. Entonces Moisés había sido testigo del poder de Dios en todas las plagas. Y entonces Dios le dijo, quiero que celebres la Pascua. Y la Pascua tenía una característica, se comía como que ya nos vamos. No se vestían bien, no, se comían como así. ¡Ay, cualquier cosita al paso! Es como comer al paso, eso es lo que prácticamente representa la Pascua. Porque mañana nos vamos, ya todo listo, vaya, cualquier cosa, lo que sea. Pero también, vea lo que dice después, y la aspersión de la sangre. ¿Usted se recuerda de eso? Mataron el cordero pascual, con su sangre mojaron todo el dintel de las puertas de donde estaba el pueblo de Israel, el pueblo que creía lo que Dios decía. Entonces Moisés sabía que Dios había cumplido todas las plagas, sabía de su poder. Entonces Moisés dijo, bueno, va a venir alguien a matar a todos los primogénitos. Va a haber muerte. Por la fe celebró la Pascua, marcó todas las puertas y esperó. Yo no creo que alguien haya dormido en esa noche, porque hubo grande grito, grande lloro, grande llanto, porque murieron todos los primogénitos. Y cuando uno piensa en primogénitos, piensa en niños. No, murieron todos los que fueron primogénitos. Grandes, pequeños, viejos, todos murieron, hasta los primogénitos de los animales. ¿Se puede imaginar el grito de todas las madres y los papás viendo a sus niños muertos? Porque el ángel de la muerte pasó y los mató a todos, y solo no pasó donde la puerta estaba mojada con la sangre del cordero pascual. Ahora nosotros no necesitamos cordero pascual, pero sí estamos manchados con la sangre, no de un cordero, sino que de Cristo nuestro Señor. El cordero fue el tipo de nuestro Señor Jesucristo, lo que iba a pasar. Sigamos rapidito, hermanos. Dice 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Usted conoce el episodio. 30, aunque ahí hay mucho que hablar, pero dejémoslo. 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Qué les dijo el Señor al final? ¡Gritad! ¿Y qué hizo el pueblo? Gritó. Y los muros. Se suponía que 7 carros pasaban sobre la parte de arriba del muro. Pasaban todos. Era un muro grandísimo, ancho. Era imposible para Israel. Sigamos. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías.
Ya conoce la historia. Rahab fue una ramera de adentro, vivía en los cuartos que estaban en el muro, y entonces había escuchado de Israel y había escuchado a la fuerza de Israel, y entonces les ayudó y le dijo: solo no me olviden. Y el pueblo de Israel cumplió su promesa, y por eso, y mire que ella conocía Jericó, él conocía la grandeza de Jericó, mas sin embargo su corazón fue movido a creer en un Dios que ella no conocía. Y creyó, ella y toda su familia se salvó. Y dice: habiendo recibido a los espías en paz. Ay, falta mucho. Bien, hermanos. Creí que lo íbamos a alcanzar a terminar, pero ya casi, ya. Dejémoslo hasta aquí. Yo quiero invitarlo, por favor, que usted pueda leerlo del versículo 32 en adelante. Que pueda leerlo todas las veces que usted pueda. Si lo puede leer 10 veces, 15, 20 veces. Y va a ver usted, y quisiera que hiciera este ejercicio de fe. Todos tenemos la idea de victoria, ¿verdad? ¿Qué es una victoria? ¿Qué es lo contrario a victoria? ¿Perdón? Fracaso, derrota, ¿verdad? Derrota. Usted ve un victorioso, lo ve de pie. Ve un derrotado, lo ve caído, ¿sí? En el suelo, tirado. Yo quiero invitarlo, por favor, que lea de ese versículo en adelante y trate de volver a pensar el concepto de victoria en el Señor. Léalo y vea toda la victoria y vea a qué la Biblia llama victoria, y que no necesariamente va a ser vencer, botar al enemigo, sino que la victoria en esencia, y le ayudo para que no se pierda, es poderse mantener creyendo al Señor a pesar de cualquier situación. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos darte las gracias, Padre, por tu infinita misericordia, por tu amor, por la paz que pones en nosotros, Señor. Entendemos, Dios, que hay demasiadas cosas que tenemos que caminar por la fe. Los cambios son por la fe, Señor. La vida en el Señor, Señor, la vida en ti, Señor, se vive por la fe. Trabajamos con nuestro carácter por la fe. Todo lo que hacemos, Señor, es por la fe. Vamos a sanar, no por el médico, vamos a sanar por la fe. Ahora, Dios, queremos dejar todo nuestro entendimiento y nuestro corazón